Ciclismo puro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información de Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Aquí estamos para llevarles toda la información del deporte de las bielas y los pedales. Hoy con los resúmenes vamos a hablarle de cómo han quedado el Tour de Romandía y también, amigos, el Tour de Turquía. Sorpresa para el ciclista Remco Evenepoel. En fin, ya estaremos desarrollando cómo quedaron estas dos carreras. Antes los invito, amigos, a suscribirse al canal. Recuerde, suscríbase, active la campanita que está ahí. Es importante que la active para que no se pierda ninguna emisión. Y por favor, regálenos un concepto, una opinión y denos un like al vídeo. Bienvenidos todos. Bueno, se inició la edición 78 del Tour de Romandía sobre 3.44 kilómetros. 3,44 kilómetros en la localidad de suiza de Saint-Yver. Y hay que decir que estaba todo preparado. El gran ciclista Remco Evenepoel, el hombre favorito para imponerse no solamente en la etapa, sino también en la carrera. El vigente campeón del mundo de la contrarreloj del Soudal fue uno de los más agresivos en su salida. No logró superar el tiempo inicialmente, tomó eso sí el ritmo y bueno, se fue metiendo, empezó a estar ahí pendiente para ver qué pasaba con él. Cuando llegó al final, ya habían pasado antes Iván Romeo, que también hizo una muy buena clasificación, confirmaba su progresión este muchacho, y Carlos Rodríguez también, el señor, hablando de estos dos españoles, pero Romeo estaba ahí. Ivo Oliveira marcaba el mejor tiempo y se perfilaba como el ganador de la etapa, pero todavía faltaba. Entonces pasó Remco Evenepoel, no fue el mejor tiempo, y al final, cuando ya todo parecía que se llevaba la victoria Ivo Oliveira del Emirates, el portugués, apareció Samuel Watson, el británico del Ineos Grenadiers, para imponer un gran tiempo, 4:33, y llevarse la victoria, arrebatarle la etapa a Oliveira e imponerse sobre Romeo el español y dejar a Remco Evenepoel en la octava posición a 4 segundos del ganador. Entonces se impuso Samuel Watson, una gran sorpresa, imponiéndose sobre Bissinger, sobre el mismo Ocon y sobre Remco Evenepoel, y llevándose esta etapa en el prólogo, repito, del Tour de Romandía 2025. De 3 kilómetros con 44 fue la longitud de esta etapa. Entonces, la clasificación queda así: Samuel Watson del prólogo, británico del Ineos, 4:33. Segunda posición, Ivo Oliveira, del portugués del Emirates, con el mismo tiempo. Tercera posición, Iván Romeo, el español de Movistar, a 3 segundos. Stefan Bissinger, el suizo del Decathlon, a 3 segundos, es cuarto. Mikkel Seijard es quinto, el neerlandés del Tudor Pro Cycling, a 3 segundos. Stefan Kohn, suizo del Groupama, a 4 segundos se ubica sexto. El séptimo es Thibaut Gernal, el francés del Arkea, a 4 segundos. La octava posición para Remco Evenepoel, el belga del Soudal, a 4 segundos, sorprendido hoy, repito, y además el gran favorito, eso sí, sigue siéndolo para llevarse esta carrera. Noveno, Jai Vine, el australiano del Emirates, a 5, y la décima para Jan Christen, el suizo, a 5 segundos. Entonces, amigos, ahí está. También queda pendiente lo que va a ser la próxima etapa, que va a ser la primera entre Munchestein y Fribourg, 194.3 kilómetros. Arranca Samuel Watson ahí comandando la clasificación después de este prólogo, amigos de Ciclismo Puro. Entonces, ahí les damos esta información en cuanto a lo que tiene que ver con el Tour de Romandía. Y lo que va a hacer, amigos, la información, ahora vamos con el Tour de Turquía. Antes los invito a suscribirse al canal. Recuerde, suscríbanse al canal, active las notificaciones, déjenos sus conceptos y por favor regálenos un like al vídeo. Bueno, se está desarrollando también el Tour de Turquía, en donde hay latinoamericanos y que hoy han tenido una muy buena participación. La verdad, se llevó a cabo la tercera etapa del Tour de Turquía, disputada entre 175.9 kilómetros entre Fethiye y Marmaris, y
Fue una buena carrera, además arrancó con múltiples ataques desde el kilómetro 0 y después del kilómetro 30 fue cuando ya empezó a tener una consolidada escapada que fueron protagonistas, pero al final, amigos, se vio que después de la lluvia, también protagonista, se sucedieron movimientos ofensivos entre el grupo principal, destacándose ahí Fran Van den Broek, estaba también el ecuatoriano Harold Martín López, el colombiano Juan Guillermo Martínez, Iván Ramiro Sosa, quienes estuvieron ahí metidos en un puerto de tercera categoría situado a 10 kilómetros de la meta. Ahí provocó una selección y el pelotón empezó a mirarse en sí para luego definir el intento de ganar la etapa. Tras varios intentos que se frustraron, en los últimos kilómetros se llegó la resolución de la etapa, amigos, en un sprint entre el Polti, que lanzó la llegada para Giovanni Leonardi, pero fue finalmente Let Gonot quien con un potente cambio de ritmo en los últimos 200 metros se llevó la victoria con un tiempo de 4 horas y 22 minutos. Entonces, para destacar, amigos, la participación, repito, de Harold Martín López, también de lo que tiene que ver con Iván Ramiro Sosa, que aparece ahí también, y también aparecen Martín Herreño, que están bien ubicados en el momento de la clasificación. ¿Cómo quedó la clasificación de la tercera etapa? Let Genov, este es un ruso del Astana, ganó 4 horas 22:44. Lander Locke del Unibec con el mismo tiempo. Tibor del Grosso tercero. Giovanni Leonardi fue cuarto, todos con el mismo tiempo. Andreas Kron del 1X. Johannes Kulsek fue sexto. Igor Chisak fue séptimo. Giovanni Carboni del Unibet, italiano, con el mismo tiempo. Fue octavo. Julien Arriola, el noveno del Caja Rural. Y la 10ª posición para Filippo Rodolfo, un italiano que corre para el Novo Nordisk. En la clasificación general, debemos decir que Tibor del Grosso es el líder. 11, 12, 14, 11 horas, 12 minutos, 14 segundos. Len Gonot se acomoda segundo a 4 segundos. Lander Locke es el tercero a 4. Giovanni Leonardi es el cuarto a 8 segundos. Luego está quinto, Giovanni Carboni es quinto, el italiano a 14 segundos. Sexto, Jakub Kaczmarek, el polaco, a 14 segundos. Andreas Kron, el danés del 1X, está a 14 segundos. Callum Johnson, octavo. Christian Zabaragli es el noveno a 14 segundos. Y Fran Van den Broek, el hombre del Picnic, está, amigos, a 14 segundos décimos. ¿Cómo están los latinoamericanos en la etapa? Llegó Harold Martín López a 14 segundos. Todos se metieron con el mismo tiempo. Martín Herrero del Bardani ingresó con el mismo tiempo. Igualmente Iván Ramiro Sosa del Kern Pharma también con el mismo tiempo. Bien ubicados los latinoamericanos. En la general, Harold Martín López es puesto 14 a 14 segundos. Martín Herreño es 17 a 14 segundos. Germán Darío Gómez igual, puesto 19 a 14 segundos. Iván Ramiro Sosa es puesto 24 a 14 segundos. Y en el puesto 25, Juan Guillermo Martínez del Picnic Post a 14 segundos. Bien ubicados los latinoamericanos. Esperemos a ver qué pasa mañana. Cuarta etapa que tiene 3 premios de montaña. Bien, amigos, recuerden, este Ciclismo Puro. Los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Un fuerte abrazo para todos. Ciclismo Puro.